En la Radio Canaria, Episodios Insulares, con Paola Llinares. Los metales hallados en Canarias siempre han sido un enigma. En unas islas donde no existía mineral para forjarlos, ¿cómo llegaron estos objetos de hierro, cobre o bronce que aparecen ocasionalmente en excavaciones y crónicas antiguas? ¿Fueron fruto del intercambio con navegantes extranjeros? Hoy nos adentramos en este misterio arqueológico para entender qué revelan estos metales y qué nos cuentan de las relaciones de la población indígena canaria antes de la conquista. La entrevista de hoy nace de un encuentro fortuito con nuestro invitado durante la presentación de una exposición en el Cabildo de Gran Canaria sobre material arqueológico que se había rescatado gracias a la colaboración y hallazgos casuales de la ciudadanía. Entre aquellos objetos llamaba la atención unos pequeños materiales de metal con aspecto de anzuelo para la pesca datados en el siglo XI. Sabemos que la población indígena canaria no trabajaba los metales porque no había en Canarias minerales metalizables. Sin embargo, sí que llegaron metales a Canarias en los contactos con población foránea, con navegantes. Marco Moreno, arqueólogo y codirector de la empresa Tibicena, Arqueología y Patrimonio. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, gracias, Paola. Bueno, queremos hablar contigo, Marco, de la presencia de metales en Canarias antes de la conquista, lo que nos va a dar la oportunidad de hablar de otros muchos temas relacionados con la etapa indígena canaria, siempre alrededor de estos hallazgos de metales en el archipiélago. Como decía al principio, en Canarias no había materiales que permitieran fabricar metales. ¿De qué se componía la tecnología de la población guanche? ¿Cómo se elaboraban las herramientas, las armas, el utillaje doméstico? Bueno, como bien señala, el Canarias no tiene vetas, digamos, metalíferas, ni sabemos no sabíamos de la existencia o por lo menos no teníamos nociones, digamos, muy desarrolladas de la utilización del metal en las poblaciones indígenas canarias. Todo esto, la falta de metales, hizo que la población que llega, que sí conoce los metales en el norte de África, se tenga que adaptar y de alguna forma supla esa inexistencia de metales, pues con madera, piedra, o sea, industria lítica y demás. De todos es conocido, ¿no? La existencia de molinos, las famosas tabonas o tausas con basaltos o obsidiana, sobre todo en Gran Canaria y Tenerife, ¿no? Pero la existencia de metales, que no obstante es residual, no tenemos que pensar que ahora están apareciendo cuchillos, espadas, no, son cosas como muy concretitas y además muy casi a nivel de tamaño muy pequeñitas, ¿no? Lo que nos están aportando es otra visión de esa población indígena, quizás un poco menos estática de lo que a priori se había vendido. Uh-huh. ¿Y qué tipo de metales se han hallado? Decías que son muy poquitos los que hemos hallado hasta ahora. Sí, este proyecto, que está financiado por el Gobierno de Canarias, lo que pretendía es, a partir de esos hallazgos inesperados, ¿no? El que nombrabas en los Altos de la Grama, que fue una excavación que financió el Cabildo, que fue un poco el que nos hace pensar en todo esto. Y decimos, ¿por qué hay metales o anzuelos, o parecen anzuelos en el siglo XI? Empezamos a hablar con otros compañeros y compañeras, vemos que hay más yacimientos en Lanzarote, sobre todo en la provincia de Las Palmas, que la controlamos un poquito más, en Lanzarote, Fuerteventura, con la colaboración del Museo de Fuerteventura, la colaboración del Cabildo de Lanzarote, pues podemos empezar a estudiar, o intentamos estudiar alguna serie de yacimientos, no son decididamente muchos, pero sí vemos que hay perdón, que sí hay elementos comunes a todos esos yacimientos, ¿no? Hay metales, en este caso, que tienen que ver con el hierro, y algunos que tienen que ver con el cobre, el bronce, que son los que realmente te pueden dar una pauta de esos orígenes o de cómo se trabajan los metales, ¿no? Y todos los que se eligieron tenían o la característica que tenían que tener es que eran yacimientos previos al siglo XIV. Uh-huh. Incluso tenemos algunos del 6, 7, ¿vale? Entonces fue un poco la sorpresa cuando empezamos a ver que hay mucho más espacios con metales que los que se conocían. Uh-huh. O sea, ahora mismo las dataciones de metales que tenemos en Canarias, ¿de qué siglo a qué siglo? Lo más antiguo sería la Punta del Mallorquín, un yacimiento excavado por Rosa López, la compañera Rosa López, uh-huh, que ahora trabaja en el Cabildo de Fuerteventura, estuvo con la empresa en su momento Arenisca, y ahí ella tiene, creo que estoy tirando memorias, del 5 al 7 o del 6 al 7, ¿vale? Uh-huh.
A partir de ahí, pues tenemos 10, 11 para el caso 11, 12 para el caso del Alto de la Grama. Son Samas tenemos un 7, 8, ¿vale? Entonces, el tema es que hay un continuo. O sea, si las solapamos, vemos que las islas, podemos hablar de, si querés, un poco del tema de los metales, que estamos todavía en una especie de un momento muy prístino del trabajo, pero que nos sugiere que las islas no están aisladas. O sea, las islas no se olvidaron del todo, por decirlo así, ¿no? Sí, porque hasta hace poco lo que se explicaba es que, pues, como que llegó la población aquí y estuvieron aisladas durante prácticamente los 15 siglos, hasta que llegaron los castellanos, los normandos primero, etcétera, para conquistar las islas, ¿no? Esto no ha sido así, parece que sí que pudo haber un contacto, pues como nos dice, más o menos constante, ¿no? O periódico. A ver, ya el Lobos está demostrando la existencia de poblaciones, llamémoslas romanas, romanizadas, o que tengan que ver con la cultura romana, que están en el siglo I, antes y después de Cristo, en la zona de Lobos. ¿Hasta cuándo están esos contactos, no? Hasta la caída de Roma en el siglo V, parece que se terminaron mucho antes, pero claro, ese conocimiento de Canarias, o por lo menos de la provincia, en este caso oriental, no sabemos hasta cuándo duró. Tenemos casos concretos, por ejemplo, hay un cráneo en el Museo Canario, no recuerdo, creo que es Tagaete, que ese indígena murió por una espada, y está datado en el siglo XI-XII. Tenemos un caso de una muerte también por asesinato, por decirlo así, que además que lo publicó la compañera Bernica Alberto, un caso precioso de la cueva de la Gifletera en Lanzarote, donde esa persona murió tras ser apuñalada varias veces con un metal. Estamos hablando del siglo III. Entonces, todo ese pequeñas piezas del puzzle junto con los metales nos permite, o incluso para Gran Canaria, lo que se está proponiendo en los últimos años, de la posible llegada y convivencia de diferentes grupos que aportan, cada uno aporta lo suyo, por ejemplo en el mundo funerario, ¿no? En el 7-8 y en el 10-11, 12, la siguiente llegada. Esto vendría un poco a asentar la idea de que efectivamente las Islas Canarias, o quizás las más orientales, no conocemos o no conozco de Tenerife, la provincia de Santa Cruz, la arqueología, si hay metales o no, nos está diciendo de que hay ciertas llegadas, no sabemos si puntuales, esporádicas, casuales, que esos metales quedaron en estos contextos. Por ejemplo, en el contexto de Son Samas es un contexto funerario, en el Alto de la Grama es doméstico, funerario, también hay en las cercanías hay restos humanos. Entonces el mallorquín es una especie de gran conchero que había en la zona. En Villaverde, la cueva de Villaverde. Entonces hay que darle un repaso a lo que tenemos entre manos. O sea, que estamos en una fase incipiente de una investigación que puede dar para mucho, ¿no? La investigación de los metales que se van hallando en las islas. Sí, ten en cuenta que antes, cuando aparecían metales, automáticamente ya los virábamos o los poníamos al final de la cola, siglo XIV, XV y XVI. Bueno, esto es con la conquista, comercio. Sin datarlo, claro, pero porque los sistemas de datación, primero, hace 20 años eran muy caros, no todo el mundo tenía acceso, no se pagaban dataciones. Ahora de alguna forma se ha democratizado, hay más laboratorios, los precios han bajado y se han afinado también las dataciones. Con lo cual hemos pasado de 10, 15 dataciones a lo mejor a principios del siglo XXI a casi 300 en esta década, ¿no? Entonces, ahora las nuevas dataciones o nuevos yacimientos que están llegando, pues facilitan que estos análisis se recuperen o se hagan, ¿no? Los navegantes que venían a estas islas les daban cuchillos, clavos, hachas y otras cosas de hierro, y los naturales las estimaban en gran manera, porque no había hierro en toda la isla. Conquista de las 7 islas de Canarias, Tomás Marín de Cubas, 1687. O sea, y estos contactos podían ser de personas que bien venían a quedarse, poblaciones, o que venían simplemente, pues a lo mejor a coger algo de agua, a hacer un descanso en un viaje que tienen que hacer más largo y hacían unos intercambios para tener algo de comida para proseguir el viaje. Claro, no lo sabemos, ¿no? Están todas las hipótesis abiertas. En este momento podemos inventarnos casi todo. Cuando digo inventarnos es que después los datos hablan, es decir, nosotros, como te decía, el eslabón, una especie de eslabón pequeñito que está en Son Samas, que está enterrado muy cercano al neonato que apareció, que es del siglo VII-VIII,
ahí o es la persona que está vinculada a esa acción la que se le cayó, lo perdió, o no sabemos cómo llegó, o las que están enterradas en Villaverde, pues igual. Es decir, hay alguien que tenía ese elemento en un contexto donde ya hay una ocupación estable de la isla. Entonces, lo que no sabemos es que lo trajeron y se les cayó, se les perdió, o es esos contactos en la playa que llegaron allí. Pero en cualquier caso nos está hablando siempre de lo mismo. Hay unas islas que no están aisladas, valga la redundancia. ¿Y estos metales no es más fácil seguirles la pista para saber de dónde llegaron? A todos no, se les sigue. Por ejemplo, todos los que tengan un componente de hierro, pues el análisis químico dice hierro y poco más. Todos los que tengan cobre o bronce, pues ahí sí se puede sacar, digamos, porque, por ejemplo, el mundo árabe trabaja el metal de una forma determinada, el mundo cristiano, dependiendo de la época, también lo trabaja. Entonces, los análisis que nos están diciendo es que es un metal, por ejemplo, muy pobre, que son elementos que han sido trabajados, retrabajados, fundidos y refundidos. Y nos está hablando de que estamos al margen del margen, o sea, de elementos que son de una metalurgia muy pobre, casi de supervivencia. Y ahora lo que hay que buscar, que ese es el problema que tenemos, contextos para comparar. Es decir, las excavaciones que se han hecho en la Edad Media norteafricana, ponte tú siglo VII, VIII, X en adelante, pocos yacimientos hay publicados. Sabemos que en el mundo árabe el latón es importante, aquí no hay latón, por ejemplo. Tenemos que comparar con el mundo tardorromano, a ver qué hay, pero claro, siempre en ese mundo norteafricano, no irnos porque lo que sí tenemos claro es que si alguien viene aquí, es del norte de África. O sea, nos faltan esos estudios, más estudios norteafricanos, sobre todo para poder comparar, claro, y poder conocer más sobre nuestro pasado, ¿no? ¿Y qué usos, los metales que tenemos ahora mismo, qué usos se les pueden haber dado? ¿Se conoce? Porque lo que vimos en esa exposición del Cabildo sí que parece un anzuelo, aunque no está confirmado 100%, pero bueno, tiene una forma que podía indicar que es un anzuelo. Nos sugiere rápidamente que pueden ser varios anzuelos. En el caso de Son Samas parece un pequeño eslabón de una pequeña cadena y poco más. El resto son fragmentos muy deteriorados y poco nos están informando, ¿no? Pero vamos, lo importante es que están en contextos indígenas. No podemos hablar de revueltos, de que haya intrusiones. Son temas que están claramente vinculados a esos espacios arqueológicos. Les dieron cuchillos de hierro, sortijas y otras cosas menudas, y los naturales les trajeron cabras y cueros en trueque. Los majos tenían gran maravilla del hierro, que jamás habían visto ni conocido. Le Canarien, Crónica Normanda, 1402-1404. Y en este hallazgo de estos anzuelos de hierro en el risco de Alto de la Grama, el inspector de Patrimonio del Cabildo, Javier Velasco, señaló en su día en la rueda de prensa que la datación, decíamos siglo XI, coincide con una etapa en la que la pesca tuvo gran importancia para la subsistencia de la población aborigen. Ese cambio que se propone, ¿no? Que a partir del siglo X-XI, si te fijas las dataciones que hay publicadas para las famosas casas cruciformes que ocupan todo el litoral de Gran Canaria, se ubican en sitios donde hay buenas tierras, donde hay agua y también un acceso sencillo a la costa, que es ese momento donde se empieza a utilizar la costa de forma muy intensa, formando pequeños concheros en algunos casos, ¿no? O basureros donde hay pescado, donde hay gran cantidad de lapa, y ese uso intensivo se da a partir del siglo X-XI, ¿no? Porque de ahí hacia atrás no tenemos yacimientos que si están en vigor, no hay un registro muy potente de elementos marinos, ¿no? O sea, la montañeta que te decía yo, creo que hay 1 o 2 lapas, o en la Cerera en sus momentos iniciales apenas hay elementos vinculados al mundo marino. Entonces, además está casi un poco por una cierta lógica de la economía, que aquellos espacios que están más cerca de la marea pues tendrán un acceso más sencillo a esos productos. Y ahora con estos metales, ¿qué se hace, por ejemplo, con estos anzuelos? ¿A dónde van? ¿Quién se los queda? ¿Se empieza a investigar en ellos o hay una línea de investigación específica de metales que está siguiendo alguien? No, en principio, que nosotros sepamos, no. Eso un poco la compañera Verónica Alberto y nosotros desde Dicena hemos un poco, junto con Rosa en Fuerteventura, cuando le contamos el proyecto enseguida se propuso colaborar.
hemos iniciado ese proyecto. Es verdad que hay algunas cosas previas, por ejemplo, me están viendo en la cabeza ahora la profesora de la Universidad, María del Cristo Marrero. Ella ha hecho cosas del agua pintada con monedas y demás, ¿no? Y así, verdad que además ella tiene un Rubicón, tiene tiene ahí un tremendo yacimiento que seguro que dará mucho de qué hablar. Ellos sí también hablaron o han iniciado ese estudio de metales, pero claro, en momentos que eran de contacto, ¿no? Nosotros lo que estamos intentando ver qué pasa de forma previa, ¿no? Y ahora es el momento de eso. Hemos recibido de forma reciente los análisis de los metales y ahora toca empezar a pensar, a vaciar todos los archivos de bibliotecas, a ver qué hay, qué se sabe de ese mundo norteafricano, el mundo almorávide, almohade, bereber o bajo medieval, a ver qué pasa. Y a partir de ahí, pues aunque sea por lo menos presentar los datos. Hay que irse fuera, ¿no? También a investigar. Hombre, hoy en día con internet. Hombre, sí, pues, lo ideal sería tener piezas de acceso y hacer analíticas para poder comparar, pero eso es más complicado. Pero bueno, todo se andará. Nos hablabas antes de una muerte en el siglo III y IV por un arma, ¿no? De metal, la de la chiflatera, en Lanzarote, en Yaiza. ¿Esto indica que puede haber una especie de pena de muerte entre la población de Lanzarote? En el caso de la chifletera parece más un acto violento. Ajá. Interpersonal, si ¿Una pelea? Una pelea, ahí sí cabe el drama, es decir, ahí la persona murió, tiene varias puñaladas, algunas de ellas mortal de necesidad, pero sí, además lo que es curioso no tanto es el apuñalamiento, sino dónde se recogió esta persona, que no sabemos si la depositaron, porque es un sitio muy estrecho, si llegó restando casi, o sea, ahí sí hay una novela detrás de este caso, pero que nos habla de lo mismo, estamos hablando de un siglo III y de metales, o sea que ya la película no es tan sencilla, no es que llegaron, se quedaron aquí llorando, o no lo sabemos, y en el siglo XV llega unos señores de la península ibérica y los descubren y vale, y entramos en la historia. No, hay 1500 años de historia, desde que llegan y se van desarrollando, ¿no? Lo que no teníamos quizás las herramientas en el pasado, y esto lo único que hace es enriquecer el discurso, enriquecer la narrativa y vincularnos aún más de ese espacio que tenemos totalmente olvidado, que es el norte de África, ¿no? Entonces, creo que igual es algo también esporádico, puntual, como habíamos hablado, pero no quita de que nos está diciendo de que las islas no estaban quizás olvidadas del todo. Tenemos, la historia indígena canaria, muchas preguntas sin resolver, sobre todo de esa primera población, ¿no? Pero a medida que se va avanzando en la investigación, en lo que parece que no se podía sacar más, sí que parece que siempre se puede ir rascando algo, ¿no? Que a lo mejor podemos llegar a algunas respuestas. Sí, hombre, en unos años. La arqueología tiene la virtud, la disciplina arqueológica, de incorporar toda la tecnología que nos permita exprimir el dato, ¿no? El registro arqueológico. Piensa en las dataciones por radiocarbono, cuando se descubre la aplicación directa que tiene es la arqueología, ¿no? Y ahora estamos con el ADN, isotopos y demás que favorecen la recogida de datos y como te digo, ir mucho más allá de lo que se pensaba, ¿no? El estudio de los insectos en contextos funerarios o domésticos, el tema de refracción de rayos X para obtener composiciones. O sea, que tanto todo lo que avance la ciencia física y química, sobre todo que son las que utilizamos, van a permitir que donde ahora tenemos un callejón sin salida, se abran esas puertas. Piensa que todas las propuestas que hay ahora de ocupación del territorio de las Islas Canarias, de colonización, llegada, como lo quieres llamar, primer poblamiento, se han beneficiado enormemente de las dataciones. Todos esos discursos que hablaban de que una llegada en el siglo, milenios atrás y demás, hoy en día con las dataciones, lo que hay encima de la mesa, creo que está bastante cerradito, acotado como para que, ¿sabes? Podemos dedicarnos a otra cosa. Y que esos esfuerzos, no tenemos por qué estar especulando cuando hay cosas claras y manifiestas, y además que están, digamos, totalmente, que el método está totalmente comprobado, que es lo mismo que se hace aquí, que la península, que en Europa, que donde quiera. Que no lo hemos inventado nosotros, que ¿no? Sí, que no es una cuestión de creencias, que es la diferencia entre la ciencia y una conversación de cafetería. Sí, entiendo que me hablas, Marco, a ti que te gusta meterte en charco, del libro de Antonio Macías, de 3 milenios de historia, que además ha sido un libro bien vendido. Sí.
con muchas hipótesis y quizás pocas certezas, ¿no? Hombre, no lo tiene en la cabeza, pero sí, ya que lo nombres, como dices tú, me encantan los charcos. Es exactamente, tú le pones un título de 3.000 eras de historia y dices, bueno, estamos en el 2000, pues coño, el 1000 antes de Cristo. Pues qué interesante, ¿no? Porque antes eran los atlantes, incluso fueron las tribus perdidas de Judá, de Israel, y ahora entramos a la creación de otros mitos, incluso con gente, digamos, ¿sabes? Ve a Antonio Macías, catedrático jubilado de economía, pues, y está muy bien escrito, para que es entretenido, pero no deja de ser una hipótesis o una presentación de creencias sin que el testimonio arqueológico lo avale. Uh-huh. Cuando estudiamos el pasado, la arqueología es la primera fuente, es decir, es el estudio del material. Y si nosotros obviamos, como más, el propio registro, pues mal vamos. Entonces es una, como digo yo, un libro donde hablas de tus creencias. Podrías perfectamente sustituirlo por los extraterrestres y tendrías casi las mismas consecuencias históricas. Es decir, porque él dice, bueno, esto podría ser así, no está demostrado y ya se demostrará. Eso no es ciencia. Uh-huh. O sea, la ciencia tiene que ser falseable. O sea, yo tengo que decir una cosa, te digo, mira, la Tierra se mueve por esto, por esto, por esto. Estos son mis datos. Revísalos. Y tú tienes que tener capacidad de decir sí o no. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, hablar de 3.000 años de historia cuando tenemos muy cerrado, con 300 dataciones, 350 para Gran Canaria, otras casi 300 o 400 para el resto de las islas, seguir proponiendo el primer milenio antes de Cristo, es un poco meter ruido de forma innecesaria. Es como querer ennoblecer, como si tengamos todavía una cierta añoranza por una gran cultura. Necesitamos a los fenicios, al mundo romano, a quien sea, para hablar del mundo indígena aborigen, ¿no? Uh-huh. Cuando creo que la genética, la epigrafía o la propia arqueología nos está refiriendo directamente al mundo norteafricano vinculado al mundo amasí. Uh-huh. O sea, no hay que estuvieran vinculadas otras culturas en su llegada. Podemos tener ese debate, pero el año 1000, ¿con qué dataciones? Ya, lo importante además es que tenemos ya algunas certezas, ¿no? Tenemos muchas dudas, pero sí que tenemos algunas certezas sobre esa llegada, de dónde venimos, tenemos, como decías, pruebas de ADN. No, y el problema, Paola, es que hoy en día parece que necesitamos tener todas las respuestas. Y cuando tenemos vacío, quien genere un relato donde no haya vacío, donde no haya hueco, que sea consistente, incluso que sea bonito, pues no lo vamos a creer, sí. ¿Vale? Entonces está pasando en la arqueología, está pasando en la política, está pasando en mil cosas, ¿no? Entonces es un problema porque al final todas esas historias son muy complicadas de retirar de la cabeza de la gente. La gente se va a creer lo que menos les cueste creer. Y aparte que entiendo la frustración de mucha gente cuando te tienes enfrente de un equipo de arqueología, de arqueólogos, le preguntas y dices, es que no sabemos. Sí, pero entonces, ¿qué estás haciendo? Claro. Y la investigación no funciona. O sea, es lenta, ¿no? Pero yo creo que es mejor hacerla lenta y segura que tengamos que decirnos cada 2 años. Bueno, y se ha avanzado muchísimo en los últimos años, ¿no? Más que nunca. Yo creo que una barbaridad. Yo creo que tú lees lo que se escribía a finales de los 90, principios del 2000, y lo que se está escribiendo desde el 2015 ahora. Las universidades canarias se han potenciado enormemente. Hay una gran cantidad de investigadores e investigadoras que bien asociados a museos, como puede ser Teresa Delgado, José Velasco, Benito Alberto, han dado un empujón enorme, abriendo nuevos campos de estudio, consolidando otros o planteando hipótesis que ni pensamos en un momento. De ello, la arqueología canaria se ha internacionalizado mucho en estos últimos años. Tuve la gran cantidad de papers que se están publicando en revistas de gran prestigio fuera de Canarias, y eso habla un poco de que aquí se está aportando no solamente a la arqueología insular o regional, sino al internacional. Veníanse los más atrevidos entrando por las armas de acero, donde perecían como bárbaros. Repararon en el daño y desde fuera lo hacían notable con las piedras y los dardillos arrojados que pasaban a un hombre de parte a parte y le rompían de un golpe el escudo con que lo desarmaban. Conquista de las 7 islas de Canarias, Tomás Marín de Cubas, 1687. Ustedes trabajan o han trabajado con restos, o se sigue trabajando con restos del Museo Canario, que son restos que se recogieron en el siglo XIX, y todavía estos restos nos están dando algunas conclusiones importantes, ¿no? Todavía se pueden seguir sacando
conclusiones de los restos que guarda aún el Museo Canario? Sí, porque tú piensas que cuando se extrajeron, por decirlo así de una forma, se extrajeron con la única objetivo casi de exposición y conservación, ¿no? De protegerlos, ¿no? Y muchos de esos elementos, sean restos humanos, sean cerámicas, no se han estudiado. Entonces, en estos momentos se están estudiando, porque ya tenemos las herramientas para estudiarlo. Creo que leí ayer o antes de ayer que habían intentado sacar o habían sacado el ADN de Leonardo da Vinci a través de... ¿Vale? Nosotros no es que... Bueno, nosotros extraemos el ADN de los restos humanos y con eso ya incluso el mapa de la ocupación de la isla se ha aclarado mucho más, pero me refiero a eso, que cada tecnología, cada técnica que se implementa nueva nos lleva un poquito más allá. Y es verdad que esos materiales del siglo XIX hay que tener ciertas... están condicionados por cómo se han conservado, hay que tener ciertos cuidados de dónde vienen, porque igual te dicen que, o sea, por ejemplo, el ídolo de Tara, que tiene nombre de Tara, se propone que realmente donde viene es de Galdar. ¿Vale? Que fue simplemente la equivocación, un etiquetado en una caja, y ahora tiene el nombre de Tara, vete tú a cambiarle el nombre ahora. Entonces, pero te condiciona, o sea, tienes que ir con una serie de herramientas críticas para tú contextualizar bien ese elemento, pero claro que valen. O sea, si no, ¿qué hacemos? Es que es lo primero que hay que trabajar. O sea, a lo mejor hay algún resto allá en el Museo Canario que puede cambiar algunas teorías, no tanto. Complementar, ayudar. O sea, yo no me creo cada vez me creo menos lo de los grandes descubrimientos o el gran investigador que él solo llega y tiene una idea, y soy más de pensar que hay una línea de trabajo, hay gente que colabora, gente que se mata por trabajar y con mucho sacrificio a veces aporta un datito, pero a veces te puede aportar una idea muy potente, pero rara vez una pieza sola por sí misma puede cambiar toda una estructura de pensamiento o una interpretación sobre la ocupación de la isla o demás. No sé, ideas, por sacar un tema que el que me conoce que vivo para ahí, el tema de la fortaleza, ¿no? La gente pensaba que la fortaleza eran sitios hasta el otro día. Vale, nosotros lo único que hemos hecho es poner encima de la mesa lo que otras voces dijeron antes que nosotros, en este caso Santiago Cazorla, diciendo, mira, el sitio no es esto, es este sitio. Ahondamos en esa línea de pensamiento con documentación administrativa o incluso arqueológica y estamos de acuerdo. La ANSIT no es la fortaleza, pero eso no es un cambio. Es decir, sabemos que la ANSIT está en los sitios posiblemente y la fortaleza es otra cosa, pero eso no le quita ni el valor a ANSIT ni el valor a la fortaleza. Es decir, genera nuevos elementos para el estudio y sobre todo para nuestra identidad, porque al final la arqueología no deja de ser la materialización de una identidad que tenemos vigente. Si no nos interesara, lo podríamos perfectamente destruir. Y hablando de la fortaleza, ¿cómo van los trabajos para que pueda ser declarada en algún momento parque arqueológico? Despacio, pero seguro. Pero firme. Sí. El ayuntamiento, estuvimos varios años trabajando con el ayuntamiento en ese sentido. El ayuntamiento en los últimos meses lo ha delegado de forma sensata en el Cabildo de Gran Canaria. Sé que el Cabildo está trabajando en eso para hacer la petición al gobierno de Canarias, que es en última instancia quien hace la declaración tras el estudio del documento. Y en eso se está trabajando ahora. Eso no quita, además ha salido en la prensa en los últimos tiempos, que desde el Cabildo de Gran Canaria, vinculado al Ayuntamiento de Santa Lucía, se estén proponiendo actuaciones para encaminar el yacimiento a la visita pública. Entonces creo que vamos bien, pero despacio pero seguro. ¿Y para cuándo? ¿Podemos poner fecha o pronto? Yo ya me he hartado de la fecha. Llevo 3 años fallando como una escopeta de feria. Yo sí creo que debería ser por lo menos el primer semestre de este año, antes de irnos de vacaciones, porque el trámite tiene que llegar al gobierno de Canarias, tiene que ser estudiado, hay que dar audiencia a los implicados, salir a exposición pública, pero esos son meses, entonces no sé cuándo se entregará, pero creo que 6 meses puede ser una fecha normal para que se declare, ¿no? De aquí a junio y si no, septiembre, octubre. Bueno. Si no sale ahí ya, sí tendremos que preocuparnos. Bueno, pues esperemos que esta vez no te equivoques, Marco. Vamos a ver. Pues muchísimas gracias, Marco Moreno, como siempre, por estar con nosotros en Episodios Insulares. A ti, Paola.
Manuel Navas y Cintia Quintana han sido los encargados de leer los textos históricos y Fernando Mínguez de montar el programa de hoy. Gracias como siempre a ustedes por acompañarnos.